A mi entender, hay elementos que nos llevan a replantearnos absolutamente todo, pero más que mi entender, siempre buscamos el parecer de Celia Antonini, quien es una gran escritora, psicóloga. Hola Celia, buen día, ¿cómo te va? Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? La verdad, un gusto escucharte, Celia. Para este fin de año, ¿cómo vos analizás lo que ha sido este tan particular 2020? Bueno, por empezar, diferente a todo. Estamos en una pandemia, todos nosotros es la primera vez en la vida que vivimos una situación así. Es algo nuevo para todo el planeta está infectado, lo cual habla de que ha tomado y ha cambiado y ha modificado la vida de todos. De alguna manera algunos lo han podido sobrellevar mejor y otros no, sin hablar de la gente que ha muerto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta en este momento. Primero, que hay estudios que marcan que el 75% de la población ha sido afectada de alguna manera, por algún trastorno depresivo, o por ansiedad, o por estrés. O sea, esto ha generado un impacto en la salud mental de la gente. Hay un 25% que no, pero bueno, es el menor porcentaje. Y hay especialistas inclusive en este momento que están diciendo que la próxima pandemia es la de la salud mental. O sea, a ese nivel de no solamente de lo que ha pasado y lo que está pasando con el coronavirus, sino el impacto y las consecuencias que tiene esto en la población son realmente desde chicos de pequeños hasta gente mayor. Ha afectado a gran parte de la población. El 75% es mucha gente. Esto que ves del correr todo el día, que nos llevaba, que antes de la vida nos decían que tenés que correr, que cuando menos tiempo tenés para pensar es lo positivo, eso nos querían enseñar durante una época, Sí. y esta pandemia nos obligó a poner el freno de mano y parar absolutamente de todo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no sé, yo no lo pondría en términos de si está bien o si está mal. Es así, estamos en una pandemia y, como decía Darwin, es la sobrevivencia del más apto, ¿no? Uno lo que tiene que hacer, y me parece a mí, yo que creo que es lo principal, es resetearse. O sea, nosotros todos los proyectos que teníamos, como bien decías vos en la introducción, han sido barridos. O sea, cuando nosotros levantamos la copa para entrar en el 2020 y deseábamos lo que fuese, cada uno de nosotros tenía algo por delante, todo eso fue barrido como con un plumero, chau, fuera. Pero no solamente los proyectos que teníamos, sino que la pandemia lo que ha hecho es que nos ha sacado todo aquello que nos hace bien, que son encontrarnos con amigos, abrazarnos, ver a nuestros familiares, salir a tomar algo, el cine, los recitales, todo lo que tenga que ver, las vacaciones, todo lo que tenga que ver con cosas que nos hacían bien y que nos nutrían y nos generaban bienestar, fueron también borradas exactamente igual que los proyectos. O sea, nos ha quitado todos los proyectos, la manera de vivir que teníamos y todo aquello que nos hacía bien. A ver, sí, vos sabés que con lo que dijiste me quedaron, ya noté rápido dos cosas, porque un poco entonces nos obliga a cambiar de cara a futuro, y también nos obliga a valorizar esas pequeñas cosas que en realidad son lo más importante de la vida. Tal cual, tal cual. Yo siempre, la gente me dice, este fue un año terrible. Digo, este es un año bárbaro para mí. Dice, pero ¿cómo decís eso? Digo, pues estoy viva. Estoy en una pandemia y tenemos que entender que si estamos en una pandemia y estamos vivos, es un año bueno, porque pasar una pandemia y vivir, en Argentina hay 40.000 personas que están muertas por la pandemia, por el coronavirus. Entonces, si yo llego a fin de año viva, es un éxito para mí. Entonces no puedo pensar en el 2020 como lo pensaba en el 2019, pensando que iba a tener un año con proyectos y con una cantidad de cosas. Tengo que entender que estoy en una guerra y que salí viva de esa guerra, por lo menos por hoy. Entonces, sí, desde ese lugar la vida se vive de otra manera, es menos doloroso y uno le da más sentido a lo que está pasando. Dijiste la palabra a la cual también iba a la próxima pregunta, ¿no? Guerra. ¿Esto es una guerra? Y sí, acá sobrevive el que puede. Nos estamos todos metidos con un virus que te llega, no se sabe cómo, que te va a hacer, no se sabe qué, que ha muerto gente. Conozco yo gente de 27 años, de 35, de 42,
no solamente gente mayor de 60, 70, 80, gente joven ha muerto. Entonces, es una guerra con un enemigo invisible, lo cual la hace muy difícil y hace que mucha gente no se pueda cuidar, o sea que ya dice no pasa nada y que no mantenga la distancia y todo lo que sabemos. Pero sí, claro, acá le toca a cualquiera, es una lotería donde la gente muere en esto. Entonces, como es todos los días hablamos del coronavirus, pues es que el cerebro tiene una particularidad, cuando se enfrenta a algo y está todo el tiempo con eso, empieza a perder, uno empieza a acostumbrarse a la situación. O sea, la persona que va a una guerra, en las guerras de antes, ¿no? Sí. El primer día tiene un impacto y si lleva un año en la guerra tiene otro impacto, ya se acostumbra a determinadas cosas, hasta duerme con el ruido de las bombas y de las balas. ¿Vos decís vos decís que nos estamos acostumbrando al relato de la muerte? Exactamente, nos estamos acostumbrando a vivir en esta situación y eso por un lado tiene un beneficio y por otro lado tiene un perjuicio. El acostumbramiento lo hace el ser humano, la naturaleza, el cerebro del ser humano lo hace para bajar el nivel de sufrimiento. Entonces vos podés, qué sé yo, vivías en una casa enorme, te tuviste por una situación económica que era un departamento de una gente, y al principio es terriblemente sufriente. A los 4 o 5 meses ya estás acostumbrado a vivir así. Entonces, nosotros vamos a acostumbrarnos, y gran parte de las cosas, yo antes veía a la gente con barbijo y me sorprendía, hoy me sorprende ver a una persona sin barbijo. Claro. Eso habla de que ya tengo un acostumbramiento, de que yo ya estoy acostumbrada a ver a la gente con barbijo. Por lo cual, tiene un efecto positivo desde ese lugar, que es, voy a sufrir menos el lavado de manos, la distancia social y ponerme el barbijo y los cuidados, lo voy a sufrir menos. Pero por otro lado, lo que tiene en contra es que justamente porque al acostumbrarme me baja el nivel de peligro, puede que no me cuide como me cuidaba al principio, después del 20 de marzo, que fueron esos días que nadie salía de su casa. Lo otro que me quedé pensando y mucho, y que vengo pensándolo desde el inicio de la pandemia, tiene que ver con el tema de la soledad. Y especialmente la gente que le ha tocado afrontar esto en una extrema soledad, ya sea padeciendo la enfermedad o no poder tener un mínimo contacto social. Eso es de las cosas más duras que tiene esta pandemia, porque vos sabés que el contacto social genera una cantidad de químicos en el organismo. Cuando uno se abraza con el otro, se ve con el otro, genera químicos que generan bienestar y que hacen que la gente, nosotros somos esencialmente seres sociables. Entonces, cuando yo te decía al principio que la pandemia nos quitó todo lo que nos hace bien, la falta de relación con el otro es de las cosas que más se sufren y más difíciles de resolver, porque algunas personas lo pueden hacer, que no es lo mismo, pero vía alguna videollamada, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el contacto con el otro y la presencia del otro. Eso, ya te digo, es de las cosas más difíciles que tiene esta pandemia, porque no tiene mucha solución. La gente no se puede juntar, si se junta tiene cierto peligro, y la soledad en esos términos es bastante dura de sobrellevar. Nos enseñó a desacelerarnos, nos obligó a poner el freno de mano y parar de correr todo el día por una cosa o por otra. ¿Eso nos lleva a encontrarnos en nuestro mundo interior y a encontrarnos con los que convivimos, con la que está al lado? Sí, en algunas personas sí, en otros ha sido caótico. O sea, en el sentido de que ese desacelere y el encontrarse con el otro ha generado, o sea, problemas. Hay mucha gente que vivía la vida bien, en tanto y en cuanto la tenía armada de una manera diferente a como la estamos viviendo ahora. Entonces, hay matrimonios, hay parejas, hay familias que al convivir todo el tiempo en la casa porque trabajaban desde el hogar, ha generado esto una explosión. Como muchas veces pasaba, ¿te acordás cuando uno salía de vacaciones y después volvía y se separaba? Porque una cosa es ver a tu mujer o a tu marido 3 horas por día y otra es estar un mes juntos. Bueno, esto ha pasado mucho. Ha habido gente que se ha afianzado las relaciones familiares y se han unido como nunca, y hay otras personas que esto ha sido explosivo, al contrario, necesitaban de toda esa actividad y esa locura. Y el tiempo libre no necesariamente ayuda, depende de la personalidad que uno tenga. Hay gente que necesita taparse de cosas y no encontrarse consigo mismo. Sí, ese es su peor enemigo, encontrarse consigo mismo, ¿no?
A veces es un problema. Ese es un verdadero problema, saber qué uno quiere para su vida. Sí, claro, cuando parás y no para, porque uno para, en esta situación para, pero no para por voluntad propia, para porque la vida lo paró. Claro. Lo metió dentro de la casa y le dijo, te quedás acá un par de meses y bueno, haz lo que puedas con eso. Y uno se encuentra se encuentra con uno y a lo mejor no quería encontrarse con uno y se encuentra con los demás que tampoco tenían la relación bien. Entonces, bueno, es mucho de lo que hagamos nosotros. Yo creo que la mejor manera de encarar esto es saber que estamos vivos. Si yo le doy prioridad, si llego al 31 de diciembre, yo voy a levantar la copa diciendo bingo, o sea, gané. Claro, le gané a la pandemia, sigo viva, sigo jugando, sigo participando. Claro. A pesar del costo que ha tenido para todos, o económico, o de salud, o no importa qué, pero uno sigue participando y wow, eso sí que es un éxito en una pandemia, ¿no? ¿Crees que vamos a salir mejores de esta pandemia? Mira, hay gente muy profesional y muy buenos en esto en el mundo que dicen que esta es la gran oportunidad que tenemos de ser mejores personas, de ayudarnos a todos, de que si yo ya tuve el COVID y sé que estoy inmunizada por lo menos tiempo, me voy a seguir poniendo el barbijo para no contagiar al otro. O sea, esta cosa de poder unirnos y hacer más cosas a nivel del otro y de ayudarnos mutuamente es una gran oportunidad para volvernos mejores personas. Pero como todo en los seres humanos, hay gente que esto no le va a servir para nada. Es más como uno lo tome y lo que haga con esto. Yo creo que cualquier situación en la vida uno puede generar cosas para ser mejor, para estar más unido, para ayudar al otro y ser ayudado por el otro. O sea, ojalá que esto nos sirva para ser mejores personas, ¿no? Vos sabés que me quedaba pensando en esta respuesta, cómo fue la actitud inicial, y fue fluctuante, ¿no? Hacia el personal de salud en particular, que primero le aplaudíamos, que después no quería que sean nuestros vecinos, le pedíamos que se muden de nuestro edificio si vivíamos en un edificio con alguien similar, y también pensaba en el personal de seguridad que anda detrás nuestro para que no nos reunamos, porque se sabe lo complejo que es y el posible foco de conflicto, y después a ese mismo personal de seguridad le decimos absolutamente de todo, porque en realidad en el fondo está haciendo una cosa que le obligan a hacer y que no sé si del todo también quiere hacerlo. Somos una suerte de contradicción permanente en todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Primero porque esto del personal de la salud y la gente que quería que se mudaran del edificio es miedo. Hay gente que le tiene terror. Entonces no todo el mundo actúa. La solidaridad a veces está por encima del miedo y a veces está por debajo. Entonces cuando uno quiere protegerse a sí mismo no le importa lo que el otro piense o lo que el otro haga, y si es un enfermero o un médico que vive en mi edificio, que se vaya a otro lado. Y ahí sí que no hay solidaridad ni hay empatía. Lo mismo con las fuerzas de seguridad y con la gente que trata de hacer que nosotros sigamos vivos. O sea, esto es una... la gente no tiene muchas veces la conciencia de lo que está pasando. Cree que porque no se enfermó no va a pasar nada. ¿Sabes quiénes cambian? Aquellos que conocen personas que han muerto. O sea, cuando tienen o un amigo, ni hablar de un familiar, ¿no? Por supuesto. Pero quienes tienen a alguien conocido que se murió y uno dice, wow, entonces esto viene en serio. Pero como todo en la vida, uno da una orden o pone una ley y va a haber gente que naturalmente va a unirse a eso y lo va a cumplir sin ningún tipo de reparo, mientras que hay otros que la van a romper y van a decir, no, a mí no me importa, yo transgredo esa ley. Esto es humano. Pues fíjate que las sociedades más desarrolladas, la diferencia que tienen con respecto a nosotros es que la gente acata las órdenes, acata las leyes y cumple con las leyes. Nosotros somos una sociedad donde te ponen la ley y la mitad de la gente está pensando cómo romperla. Sí, o quien no la rompe y después está reclamando de por qué, afecta mi derecho, ¿no? ¿Esta pandemia nos deja, o ha sido también la demostración del miedo a la certeza de la muerte? Sí, claro que sí. O sea, es algo que a lo largo de la vida toda la gente en algún momento se lo pregunta, ¿no? El tema existencial, el saber de la finitud, el saber que podemos llegar a morir, es algo que a veces
mentalmente está lejos, porque no vivimos pensando eso todos los días, pero una pandemia te lo trae más adelante, te lo trae como diciendo, mira, vos pensabas morirte de viejita y qué sé yo, y ahora sos joven y tenés la posibilidad de morirte por una pandemia. O sea, esto pone el límite a la omnipotencia que tenemos y al creernos que las cosas van a ser como nosotros deseamos y no como realmente son. ¿Pero esto hace bien o hace mal? ¿Hace bien o hace mal que saberlo? Saberlo o tener decir, mirá que te podés morir, Yo creo que sí, depende de cómo lo tomes. Si lo tomás y te quedas con eso de que te vas a morir, a lo mejor entras en un cuadro de angustia o de depresión. Y si lo tomás de otra manera, aprovechás más el día y aprovechás la vida y aprovechás las cosas de otra manera. Como la gente que se enferma y tiene una enfermedad terminal, que empieza a resignificar las cosas de una manera diferente. Yo personalmente creo que cualquier situación que me recuerde que me voy a morir me puede ayudar a vivir el día de hoy mejor, pero también hay personas a las cuales eso lo ayuda a vivir peor. Sí, la verdad que me parece que deja lo que sí indudablemente un montón de enseñanzas que solamente quizás el necio no pueda llegar a verla, ¿no? No te escuché bien, discúlpame. Que este año 2020 en lo que nos deja es un montón de enseñanzas que solamente el necio no puede llegar a verlas. Digo, el resto sí o sí algún tipo de enseñanza siempre nos deja todo esto. Yo creo que sí, yo creo que esto nos enseña mucho, nos enseña la finitud, lo frágil que es la vida, cómo las cosas nosotros las proyectamos de una manera y son de otra. En general nos pasa eso, pero no de una manera tan brusca y tan brutal como es una pandemia, porque la verdad es que todos nosotros proyectamos un año de una determinada forma y después lo vivimos de otra. Sí, pero no en esta magnitud, ¿no? Esperemos que el que viene por lo menos nos dé mayor oportunidad o una nueva chance de poder encontrarnos con esas pequeñas cosas que en el fondo son las que nos hacen felices, ¿no? Reencontrarnos con amigos, esos pequeños gustos, pequeños grandes gustos que uno tiene en la vida también. Sí, también uno ahora empieza a resignificarlos de otra manera. Antes encontrarnos con amigos, ir al cine, al teatro o salir a comer era una normalidad y hoy es una excepción, ¿no? Claro. Pero yo creo que si nosotros no nos peleamos con la realidad, cualquier situación que tengamos que vivir, la vamos a vivir mejor en tanto en cuanto aceptemos esa situación y tratemos de vivirla de la mejor manera y sacar de la situación lo mejor. Y además pelearse con la realidad es pelearse contra alguien que siempre te va a ganar. Absolutamente, sí, pero vivimos peleándonos con la realidad. Sí, nosotros pensamos una cosa y después sucede otra y nos enojamos. Vos sabés que yo siempre digo que el nivel de sufrimiento está dado por lo que pasa versus lo que deseo. O sea, cuanto yo lo que deseo está más alejado a lo que pasa, más nivel de frustración tengo, ¿no? Un gusto escucharte y ha sido un placer poder contar contigo este año también, ya prácticamente despidiéndonos de esta temporada. El 2020 siempre trae otro tipo de claridad tus conceptos y más en estas cuestiones tan particulares como las que analizamos hoy y este año de pandemia. Celia, un beso grande. Para mí también, gracias y buen año para todos. Gracias igualmente. Gracias. Celia Antonini, una voz calificada, una voz muy interesante como para poder escucharlo haciendo su análisis respecto de lo que ha sido este año 2020.